Bueno, buenas tardes a todos los participantes, a todos los que están en la sala y los que están conectándose también. Buenas tardes. Vamos a tomar el tema, lo que es mejoramiento de suelos agrícolas. Vamos a profundizar, vamos a ver de forma general, técnica, de qué es lo que nosotros pretendemos con esta información o lo que nosotros debemos de tener conocimiento sobre el mejoramiento de los suelos agrícolas. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es el propósito que debemos de tener en cuenta el mejorar los suelos agrícolas? El propósito que nosotros debemos de tener en cuenta es la producción. Si bien es cierto, los suelos se pueden utilizar de diferentes maneras en la construcción, en la extracción, ¿no? El suelo es, allí es parte fundamental, pero en este caso lo que es en la parte agrícola, en la producción de alimentos, para la cual nosotros debemos de saber por qué nuestra producción está en óptimas condiciones o por qué tenemos esas deficiencias. Y nosotros vamos a enfocarnos lo que es los suelos, ahora que tenemos el mejoramiento de los suelos agrícolas. Si nosotros tenemos en cuenta la composición del suelo, cómo está compuesto, ¿no? Tenemos en forma sólida, que de repente está fraccionada, así como arena, en materia orgánica, agua, aire, y mayormente también están las fuentes principales, ¿no? De los nutrientes, podemos encontrar en macro y micronutrientes, ¿no? Y esto nosotros debemos tener en cuenta que el mejoramiento de los suelos agrícolas es un proceso que trata de mejorar las propiedades físicas y mecánicas en la parte práctica que es esencial para el incremento de la productividad de los cultivos y la sostenibilidad de la agricultura. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el mejoramiento de los suelos agrícolas se basa netamente en tener ese incremento de productividad. Como les decía, el suelo depende de nuestro manejo para tener nosotros una buena producción en los cultivos que tengamos a emprender. Por eso el objetivo es obtener un terreno firme y estable que pueda soportar cargas y condiciones ambientales adecuadamente. Por eso es que nosotros debemos tener el mejoramiento de nuestros suelos agrícolas. Si nosotros no le damos ese manejo, pues vamos a tener erosiones, vamos a tener escorrentías, que es más lavado de nuestra capa arable, y ahí es donde vamos a tener esas pérdidas, y por eso que nosotros debemos enfocarnos en mejorarlos ahí, para asegurar el crecimiento de los cultivos que nos alimentan. No basta con aplicar, digamos, fertilizantes químicos a la pasada, ¿no? Digamos que tenemos un suelo y, digamos, compro una bolsa de abono, lo voy a aplicar y ya está, no. Se requiere un suelo con condiciones de sustentar la vida de las plantas, que este suelo tenga las propiedades y las características que son los microorganismos que están allí presentes en ese suelo que ayudan a descomponer los nutrientes o los minerales para la planta sea aprovechable. Por eso que nosotros debemos hacer que sea el sustento de las plantas, de esa vida que tienen, ¿eh? Se obtienen resultados superiores en la producción al tener como prioridad el mejoramiento de los suelos. Recalcándoles que esto, si nosotros tenemos un buen manejo en el mejoramiento de nuestros suelos, vamos a tener unos resultados más de lo que esperamos, porque si nosotros no hacemos este mejoramiento, no hacemos este manejo técnico que se requiere para un suelo, pues digamos no vamos a tener buena producción. Si nosotros hacemos
Esto pues vamos a tener unas plantas vigorosas que tengan esas características aceptables y también que nuestro suelo le va a proveer a la planta los nutrientes necesarios y ahí pues también vamos a tener una producción sana y segura, porque unos suelos que tengan un buen manejo, que estén mejorados con las características que requiere la planta, que requiere el cultivo en sí, vamos a tener una buena producción, libre de plagas, más resistente a enfermedades, porque depende del suelo, de los nutrientes que van a absorber las plantas para que sean resistentes a las enfermedades y a las plagas. Y por ende vamos a tener una producción segura. Y no vamos a decir hemos tenido pérdidas. Por esto es importante tener en cuenta nuestro mejoramiento de suelos que queremos tener para nuestra producción. Yéndonos un poco más, es de máxima importancia saber que las plantas no solo necesitan fertilizantes, como se les decía en la introducción, que no solo es aplicar eh, nutrientes, o sea, fertilizantes a nuestro suelo y ya está. Para el suelo que tenga las condiciones necesarias, sea buen manejo y puedas tener una buena producción, se necesita, ¿no? Tener lo que lo compone, los microorganismos, están las plantas, están las, la parte zoológica, los animales que están allí presentes, que ellos van contribuyendo a esa mejora de suelo y así los nutrientes que requieren en sí, de que provienen en sí del suelo para las plantas, ¿no? De ahí van a ir absorbiendo, como se ve en la imagen, la parte de lo que todos intervienen. Están los hongos, están las plantas, los microorganismos, están los insectos, están los animales, están allí que forman parte de esto, ¿no? De esta cadena para tener una buena producción. Y las plantas que se van a sembrar hace que tengan una buena producción. Puede ser que tu terreno presente desequilibrios, ¿no? Si nosotros no nos damos cuenta, digamos, ¿por qué nuestra producción baja? ¿Por qué nuestra producción está deficiente? Es allí donde nosotros debemos tener en cuenta los factores que van a intervenir también. Hay que tener en cuenta para que no nos afecte en el momento que nosotros vamos a hacer estas mejoras. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Nuestro pH está bien, si es ácido o es alcalino, vamos a ver esto, si estos factores están en una proporción adecuada que nos quiere. Por eso se hace el mejoramiento de los suelos y así nuestras plantas puedan tener el desequilibrio nutricional. Como les vuelvo a repetir, aquí está el detalle. Sí, podemos ver el suelo normal, pero ¿qué tal si este suelo no tiene los nutrientes, rico en nutrientes que va a requerir la planta, ¿no? Se tiene de repente exceso de aluminio, estos elementos van a bloquear los nutrientes, van a bloquear la extracción o la succión de los nutrientes por parte de las plantas, ¿no? Porque estos iones van a empezar a estar presentes allí, no van a permitir que la planta pueda absorberlos porque son parte fundamental. Y nosotros debemos tener en cuenta esto y lo vamos a ir mencionando en el transcurso. Lo primero, que antes de iniciar con un nuevo cultivo, debemos recordar que los primeros es cuidar adecuadamente nuestro suelo. Una buena preparación de suelo, nosotros debemos de considerar el suelo. Antes que todo, ¿dónde voy a sembrar? ¿En qué parte? Y verlo ahí, ese suelo es apto, ese suelo reúne las condiciones que mi cultivo exige en mi paquete tecnológico que me lo dan, cumplen las características para poder sembrar allí. Bueno,
La clave para hacerlo es saber por medio de un análisis qué tipo de suelo es y qué microorganismos habitan en él. Es importantísimo. ¿Cómo está? ¿Qué contiene? ¿Qué organismos hay? También allí ver si está infestado o no este suelo. Ya que todos los suelos componen de materia orgánica, partículas minerales, agua, aire. Cada tipo de suelo tiene sus propias características que afectan también la aireación, la retención de agua, los nutrientes. Hay que tener en cuenta. Por eso se dice primero, lo primero, un análisis de suelo para nosotros ver o saber qué tipo de suelo tenemos, qué microorganismos están allí, qué factores nos van a permitir tener un buen desarrollo de nuestros cultivos, de nuestras plantas. Por eso es que es el mejoramiento de nuestros suelos. En este caso, la parte agrícola, ¿no? Porque es importante, de nuestros suelos depende la producción. ¿Cuál es más eficiente? ¿Fertilizar o mejorar el suelo? Debemos hacernos una pregunta ante esto, ¿no? ¿Fertilizante o mejoro mi suelo? Y ya que los mejoradores de suelo son recursos naturales que permiten ampliar las propiedades, si tú empiezas a mejorar tu suelo, vas a ampliar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos agrícolas, ¿no? Ya que estos son soluciones que al ser aplicadas a la capa superior del suelo mejoran su estructura y fertilidad. Si nosotros aplicamos nuestro manejo en la mejora de nuestro suelo agrícola, pues vamos a tener una buena producción, una mejor fertilidad y ahí vemos las imágenes, ¿no? Que se ven unas plantaciones hermosas, se ven que van produciendo y ahí están lo que se aplicó, los microorganismos que se encargan a descomponer esos restos de materia orgánica o macronutrientes que están para que se vuelvan micronutrientes y puedan ser absorbidos por las plantas, ¿no? No hay que olvidar que los fertilizantes y los mejoradores de suelo son soluciones totalmente diferentes. Pues, los primeros actúan como alimento para las plantas. En cambio, los que van a ayudar a, a mejorar el suelo son factores que se va a ver en la estructura, cómo está compuesto, es el suelo es suelto, es a- nos ayuda a tener la retención de agua, es un suelo aireado, no es un suelo compacto. En eso hay que tener en cuenta que el fertilizante, o sea, los fertilizantes es la parte que requiere la planta, lo que tiene que comer, ¿no? Y el mejorar nuestro suelo es ya cómo lo palpamos nosotros, cómo lo vemos, si es adaptable, ¿no? Porque un suelo compacto, pues no es un suelo adecuado, es muy duro, un suelo compacto no tiene los nutrientes necesarios, si tiene, pues está muy duro y no es, y sufre, ¿no? Una planta para que pueda desarrollarse. Para mejorar la calidad del suelo agrícola, se pueden utilizar diferentes técnicas. A esto ya nos adentramos de cómo nosotros vamos a entrar a mejorarnos. Ahí tenemos las enmiendas orgánicas, que es no otra cosa el aplicar materia orgánica a nuestro suelo, ¿no? Que es una práctica sostenible y una alternativa útil para el cultivo. Si nosotros aplicamos materias orgánicas, estiércoles, compost, a nuestro suelo, pues va a mejorar esa textura del suelo y al mismo tiempo esto va a ser útil para el cultivo porque allí van a estar los nutrientes que requiere la planta, que requiere dicha plantación. Nos permite mejorar la calidad nutricional y conservar la humedad del suelo. Es importante, como les digo, las enmiendas orgánicas
que ayudan. Un suelo que sea, no tenga así, un suelo libre. Tú lo ves, va a ser duro, seco. En cambio, si es un suelo rico en materia orgánica, lo vas a ver que está húmedo, hay una más retención de agua, y cuando llueve, pues no se va, no va a haber una escorrentía, más al contrario, tú botas un poco de agua, lo riegas y se va a absorber, o sea, la infiltración de la lluvia, o sea, no va a haber que ese escurrimiento, ¿no? Controlando la escorrentía y reduciendo así la erosión hídrica, ¿no? La erosión hídrica no es más que el lavado del agua, ¿no? Que se va a escurrir, ¿no? Todo se va a ir, o sea, nada se retiene. Por eso es que las enmiendas orgánicas es importante, allí lo que va a favorecer esta infiltración de la lluvia y así pues nos favorece, ¿no? Tenemos ahí lo que es el compost y la materia orgánica, que esto es un abono orgánico que se obtiene a partir de la descomposición de materia orgánica en en presencia de oxígeno o bajo condiciones controladas de temperatura, humedad, eso ya es el manejo, cómo se va haciendo, cómo se va, cómo se hace, qué es un compost, ¿no? Acá damos a conocer qué es un compost. Hay temas también importantes que se de cómo se hace el manejo, cómo es el proceso, de dónde se recolecta, cómo es. No. Acá nosotros estamos dando cómo mejorar ese suelo, que es gracias al compost y la materia orgánica que se va aplicando, ¿no? Y esto es parte que nosotros debemos de conocer, que esto pues nos ayuda, ¿no? A tener un control muy adecuado para nuestro suelo. Este proceso estabiliza e higieniza los residuos orgánicos que pueden ser realizados mediante microorganismos como bacterias y hongos en compostaje, ¿no? También podemos hacer mediante, no sé si habrán escuchado el humus, que es importantísimo también, estos microorganismos que ayudan, ¿no? El vermicompostaje, que allí todas las verduras se pones a descomponer y de ahí ingresan las lombrices, la lombriz californiana, la roja, que empieza a hacer este proceso de descomposición y esta materia, este abono, tú aplicas a tu suelo, pues va a ser una textura mucho más eh, aceptable para la vista y al tacto, y así cuando tú vas a decir, oye, este suelo está súper eh, nutrido y voy a sembrar y vas a tener buena producción. Por eso es importante las enmiendas orgánicas que se van haciendo para hacer la aplicación del compostaje en nuestro suelo, que es cómo mejorar. O sea, la enmienda orgánica, la aplicación del compost en nuestro suelo, en nuestro terreno agrícola, es importantísimo porque nos ayuda así a tener una producción exitosa. Eh, ¿Qué es más el compostaje? ¿No? Es un sustrato de materia orgánica, también puede ser el humus de lombriz, antes que se aplica al suelo antes de sembrar un cultivo, antes de plantar, ya que estos suelos, estas enmiendas que se va aplicando, pues aportan minerales o nutrientes necesarios para el desarrollo del cultivo. Mejoran, como se les viene diciendo, la estructura del suelo y la capacidad de retención de agua. Y los nutrientes, lo que la planta exige, los nutrientes esenciales que requiere. Pues no, uno va a ver en bajas concentraciones y otros, y ahí vamos viendo cuál es el nitrógeno, fósforo y potasio, que estos compostajes, estos humos, al aplicarlos a nuestro suelo como parte de mejorar nuestro suelo, ¿no? Para así que nuestra plantación sea exitosa en producción. Aquí está también cómo nosotros vamos mejorando nuestro suelo, la aplicación del estiércol, que aporta materia orgánica y nutrientes y mejora la actividad microbiana del suelo. Importantísimo, ¿no? Eh, los, los,
Los organismos que participan en esto, ¿quiénes? Los animales que vamos, los establos mayormente en el manejo, por ejemplo, en la gallinaza, tenemos de la vaca, también tenemos ahí el estiércol de vaca, de oveja, tenemos del guano, de isla, y así del conejo, del cuy, que este estiércol ayuda y es un alimento para los microorganismos que están en el suelo. Estábamos hablando sobre la lombriz. Esto ayuda a descomponer la materia que ellos van comiendo, ellos su alimentan ellos y después van defecando y ya salen los nutrientes que la planta requiere, ¿no? Los residuos de cultivo también son importantes como una enmienda orgánica que se puede aplicar en nuestro suelo, que al hacer o al haber hecho un análisis vemos que tiene deficiencias nutricionales. La estructura es muy dura, no es apta para cultivar, pero si tú vas aplicando estos nutrientes, estas enmiendas en nuestro suelo, pues vamos a tener una buena producción, ¿no? Y así vamos mejorando la estructura y textura del suelo. Nosotros debemos tener en cuenta, en la costa se aplica muchísimo lo que es los guanos, la materia orgánica, ¿no? Para todo cultivo, porque si tú vas a sembrar en un arenal, en una parte que es pura arena, pues no vas a tener, no hay nutrientes. Por eso es importante aplicar estos estiércoles, estos residuos de cultivo para que ayuden así a mejorar la textura del suelo y la estructura del mismo para poder tener una buena producción. También tenemos las enmiendas inorgánicas que nosotros debemos aplicar para tener una buena producción. Es todo aquello abono cuyos nutrientes declarados que se presentan en forma mineral, ¿no? Obtenida mediante la extracción o mediante procesos de industrialización y así la parte química, ¿no? Por ejemplo, la cal, que se utiliza para corregir la acidez del suelo, que se debe tener en cuenta, mejorando así la disponibilidad de nutrientes. O sea, la cal es un corregidor, corrige la acidez, porque un suelo muy ácido pues hace el bloqueo de los nutrientes, porque existe los iones de aluminio y así otros elementos que bloquean la acción de los nutrientes que vayan a ser absorbidos por la planta, que ellos lo requieren, ¿no? El yeso también ayuda a mejorar la estructura del suelo, un suelo arcilloso, y corregir así problemas de salinidad, ¿no? La fertilizantes químicos aportan nutrientes esenciales de manera rápida y controlada. Ahí vamos ya a lo que es la parte inorgánica, cómo es para la producción. Cultivos de cobertura. Debemos de tener en cuenta también que los cultivos de cobertura ayudan a mejorar nuestro suelo, ayudan a que nuestro suelo sea productivo. Los cultivos de cobertura son cultivos adicionales que se siembran para corregir algunas partes que están expuestas, ¿no? En nuestro campo. Eh, Esto se hace mayormente en cultivos industriales, eh, ya con cultivos, digamos, palto, mango, tenemos así cultivos ya mucho más grandes que quedan libres esos callejones, ¿no? Ahí es donde se hacen sus cultivos de cobertura, que nos ayuda así pues tener una buena cobertura de esa parte expuesta que queda, ¿no? Del cultivo en sí. Esto lo podemos integrar, como les decía, a los cultivos que ya se sembraron con fines de cubrir la tierra y así que hasta el ciclo reproductivo o productivo sea rápido también de estas coberturas.
y así se lo hacen en la parte inicial, ¿no? De nuestros cultivos. Ahí muchas veces se aplica esto, ¿no? Haces los callejones que se hace de 3 por 3 4, o sea, depende del sistema de siembra que vayas a emplear y quedan esos callejones y ahí es donde tú vas haciendo la cobertura de esa parte para así mejorar también. Mientras vas esperando que crezca tu planta, tú vas aprovechando y vas mejorando tu, ¿no? Puedes sembrar alfalfa, o avena, todo lo que son leguminosas, y así vas cubriendo y protegiendo el suelo. Porque cuando tú no siembras nada, queda expuesto, se seca, se hace muy duro, de repente pues, vas a tener problemas también, ya que los cultivos de cobertura ayudan a mejorar y a prevenir la erosión, la estructura del suelo se mejora, aumenta la materia orgánica, así podemos también controlar algunas malas hierbas que nos compiten en la alimentación, en los nutrientes que requiere la planta principal o el cultivo principal que hemos plantado. Por eso es importante para mejorar nuestro suelo también, nuestro mejoramiento de nuestro suelo agrícola es los cultivos de cobertura, que nos hace, como decía, protección. Si lo vemos en la imagen, ahí vemos una leguminosa que está sembrada en hilera, pero allí estamos haciendo esa cobertura del suelo, ¿no? Que tenemos tenido y toda esa cobertura. ¿Qué ayuda? Proteger nuestro suelo, que no le entren los rayos, porque si tú levantas eso, abajo va a estar húmedo, ¿no? Mejora la fertilidad del suelo, controlas también malezas y algunas plagas. Conservas agua, como les decía, atracción de insectos polinizadores, importantísimo, ¿no? Se ve en la parte de abajo, tenemos una producción que plantas grandes y abajo están las plantas, o sea, ya más pequeñas que estos cultivos, estas plantas tienden a florear más rápido, ¿no? Y atraen a las abejitas, a, a los insectos que ayudan a polinizar las plantaciones más de gran tamaño, en este caso, pues las mango, o sea, diferentes plantaciones, ¿no? Incrementan la biodiversidad también de microorganismos que se encuentran en el suelo, ¿no? En mucho mayor cobertura de estos suelos, al estar coberturados, encuentran a tener en cuenta allí los microorganismos. Protegen de la lluvia, que no hay erosión y así, ¿no? También tenemos cultivos de franja, que estos es parte también de mejorar nuestro suelo. Estamos viendo lo que es el mejoramiento de suelos, combinar cultivos de alto crecimiento con otros de muy bajo crecimiento que protegen, ¿no? Para que no haya esos vientos que vayan a derribar, ¿no? O se vayan a tumbar el cultivo principal, porque estos ayudan como unas barreras de rompeviento para así tener este, este cultivo protegido. Por eso es que se los, por franjas, ¿no? Se hace una línea principal, se siembra un cultivo y así en la otra línea mucho más bajo, ¿no? Así también se ayuda a tener la materia orgánica, no se puede lavar, o sea, no se hace ese lavado, ese deterioro de materia orgánica, y también pueden ahí tener ese crecimiento uniforme de los cultivos que están dentro de él, ¿no? Porque si viene un fuerte viento, va a soplar y va a derribar a los cultivos, el maíz, los trigos, los arroces. Si no tenemos donde soplan bastante los vientos, por eso es que se debe tener en cuenta y ayudan a mejorar nuestro suelo. También consiste en plantar cultivos de franjas alternas, cuando volví a decir, hace que tú vas alternando para así hacer en curvas de nivel y la rotación de cultivos es una práctica de tener múltiples propósitos, así también reducir la erosión, la escorrentía, aumentar la infiltración del agua en el suelo, porque estos cultivos van a ayudar a tener
esta retención, ¿no? Mejoran la calidad también del agua, porque no va a pasar un agua. Mira, por ejemplo, si tú tienes diferentes, tienes como una franja, como una barrera, va a hacer que vayan filtrándose las aguas que vienen en principio, ¿no? Y así vas haciendo que tengas un cultivo y un suelo apto para producir y mejor calidad también, ¿no? Mejora de la hábitat de los de las aves, de la vida silvestre que está allí presente, ¿no? Lo que se requiere, pues, aportan también a nuestra mejora de nuestros suelos. Lo que nosotros vemos es cómo mejorar, cómo tener en cuenta para mejorar un suelo. Enmiendas orgánicas y micorrizas, por ejemplo, aquí es importante los microorganismos, los hongos, que van a ser socios importantes para así descomponer lo que tenemos. Esto nos ayuda a hacer la absorción de los nutrientes y el agua, porque estas enmiendas orgánicas que micorrizas también ayudan pues no a descomponer los nutrientes y puedan ser absorbidos, aprovechado así como el fósforo mineral que utilizan como fertilizante, ¿no? Estas enmiendas micorrizas, estos hongos que se van aplicando allí también ayudan a descomponer y a ser aprovechados por la planta. Nosotros aplicar juntamente nos ayuda a proteger la estructura y la capacidad biológica del suelo. Estos hongos, hay hongos que nos ayudan, muy benéficos, que nos ayudan, ¿no?, a descomponer y ahí hacer nuestro suelo más rico y más aprovechable. Y así también, pues, si tiene una buena composición, nuestro suelo está bien manejado, pues vamos a tener un buen frente a la erosión y a la desertificación, pues no, porque no va, al tener esos nutrientes necesarios, va a haber una buena plantación, una buena producción, un cultivo bonito que ha sido aprovechado, ¿no? Gracias a la descomposición o al aporte de estos hongos que han sido aplicados en eso. Otra punto importante para mejorar nuestro suelo también está la rotación de cultivos, que no es más que una práctica agrícola que consiste en alternar diferentes plantaciones, diferentes familias, y así ver durante el ciclo, durante el año, en un año cuánto, en los distintos ciclos de vida que van alternándose, ¿no? Vas rotando, siembras, en una época siembras lo que es leguminosas, que es un cultivo que aporta nutrientes y nitrógenos, bastante captura de la atmósfera y lo va poniendo en el suelo, ¿no? Y las plantas que van nuevamente, por ejemplo, los cereales son extractores, ¿no? Extraen todo lo que encuentran en el suelo, o sea, eh, y pues ahí vas rotando, vas viendo que en esta época siembras maíz, va a producir, y a la otra siembra nuevamente maíz, va a bajar un poco la producción. ¿Por qué? Porque el maíz o las gramíneas son las que extraen mayormente los nutrientes para poder producir. En consecuencia, las leguminosas son las que fijan en el suelo, ¿no? Y ahí es donde tú vas haciendo la rotación de cultivo, así poder tener una buena fertilidad y también ayudas a mejorar la salud del suelo y a conservar toda la estructura que se tiene. Alternar diferentes cultivos en el mismo campo reduce la presión de plagas, la aparición de plagas también, ¿no? Y enfermedades. Porque si tú haces un cultivo del mismo, hace que las enfermedades estén ahí, las plagas estén netamente plagas específicamente de ese cultivo.
Pero si tú haces la rotación, mejoras a tu suelo y al mismo tiempo te ayuda a que ese cultivo no esté afectado por esa plaga que era netamente de, del cultivo anterior, porque para cada cultivo hay diferentes plagas y también enfermedades, aunque algunos puede ser que se puedan dar, pero no, para cada cultivo hay una diferente enfermedad, por eso que la rotación de cultivos ayuda a mejorar nuestro suelo y así nuestro suelo agrícola puede ser rentable para una buena producción. Devuelve los nutrientes al suelo, como les decía, sin necesidad de poner insumos químicos, de poner así sintéticos, ¿no? Mejora la estructura del suelo, aumenta la biodiversidad porque son de diferentes cultivos, vas ingresando, ¿no? Porque uno puede aplicar lo que es de cultivos que han sido netamente cereales y el otro pues han sido leguminosas, y así fabáceas y todo eso, los cultivos van a ir rotando y van a ser incorporados en eso, ¿no? Y ahí vas a tener la biodiversidad de microorganismos en tu suelo. La vida en el suelo se nutre de la variedad y los insectos benéficos y los polinizadores, que son atraídos por diferentes especies o variedades de cultivos que se van implementando y van haciendo rico a nuestro suelo mucho más fértil. También tenemos otra parte, lo que es la labranza de conservación. Otro tema nosotros que debemos tener en cuenta para mejorar nuestro suelo. La labranza de conservación, ¿qué es? Un método de manejar las tierras que se van a utilizar con los restos de cosecha del año o de la campaña anterior, ¿no? Así vas mejorando tu suelo para que sea mucho más productivo. Y así también la captura del carbono que está allí en el suelo. Por eso es que se debe hacer la labranza de conservación. No vas a destruir, vas a conservar lo que has encontrado o has tenido de la cosecha anterior, ¿no? Este método es menos, o sea, no casi, muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero que es un que vas introduciéndolo ahí al suelo para la agricultura convencional mayormente, porque ahí es donde hacen esas limpiezas, a veces queman, ¿no? Si tú no haces esta labranza de conservación, si tú lo quemas totalmente, vas a desaparecer los microorganismos y lo que tú tienes aquí, esa materia que se vaya a descomponer, que vaya a ayudarte a hacer tu, tu suelo mucho más productivo. Y así vamos viendo que cuando tú no haces este manejo, pues vas a limitar, ¿no? La parte de nuestro suelo que sea aprovechable por nuestros cultivos, ¿no? Minimizar la labranza para reducir la erosión mejora la infiltración de las aguas y mantener la estructura del suelo. Todo esto es con aras a mejorar nuestro tipo de suelo y así también tener nuestras mejores producciones. Son técnicas o prácticas que se deben realizar en los suelos pobres, que digamos un suelo que ha sido analizado a través de un análisis que se hizo, que se tuvo deficiencias, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para que mi suelo o este campo es árido, todo es arenal, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué prácticas debo hacer? Que es mejorar este suelo. Estamos viendo las partes de cómo debemos mejorar este suelo. Ya que las labranzas de conservación son efectivas para propiciar la humedad óptima del suelo, conservar los nutrientes y contrarrestar los efectos de la erosión. Y aquí, en este caso, los agricultores muchas veces utilizan los restos de cosecha, todo tipo de restos que van siendo ahí para ser incorporados en el suelo, y así van cubriendo el suelo y van atrayendo y van mejorando. ¿Por qué?
al no quemar, no sacar ese suelo, esos restos de cosecha, pues ahí van a estar los microorganismos presentes que van a ayudar, ¿no? A la parte. Porque estas labranzas se han definido como cualquier sistema de labranza que deja al menos el 30% de residuos en la superficie del suelo, ¿no? Mayormente todos los cultivos dejan esos restos, ya sean en tallos, hojas, raíces, y ahí puedes hacer la labranza de conservación, no destrucción, ¿no? Porque si tú quemas todos los restos que quedan ahí en tu campo, ¿qué vas a hacer? Matar los microorganismos o insectos que están allí presentes, ¿no? Otra parte también para mejorar nuestro suelo, para mejorar nuestros cultivos, es el control de la erosión. El control de la erosión del suelo en áreas agrícolas puede ayudar a mejorar el suelo. O sea, ayuda bastante, ¿no? A prevenir la destrucción de los cultivos, porque ahí vemos en la imagen donde tú vas haciendo este control, ¿no? No puedes dejarlo así sin ese control porque va a haber una lluvia, va a haber un arrastre total. Por eso que se hace las barreras, ya pueden ser cercas con barreras vivas que van a prevenir, ¿no? El arrastre. Porque si tú no haces este manejo ahí en laderas mayormente, en las laderas va a haber, cuando llueve, un arrastre total de los nutrientes porque va a haber un lavado, ¿no? Una escorrentía y va a llevar todo, ¿no? Y por eso es que se hace este control de la erosión para así evitar el arrastre de los nutrientes que están en ese suelo. Si tú haces estas labores, vas a ayudar a mejorar tu producción. Y así el suelo se va volviendo mucho más productivo en este caso, ¿no? Cuando tú haces este control de la erosión, son partes de cómo nosotros mejorar nuestro suelo. También la plantación de árboles, hay árboles que te ayudan, que te sirven como barreras, ¿no? En una agricultura que se hace también en el contorno, ¿no? Cultivo intercalados, cuencas de retención de agua, erosión, terrazas, siembra directa, que te ayudan, ¿no? A mejorar estos suelos para así ser productivos y aprovechables para los que estamos inmersos en la agricultura, para así tener un sustento en nuestra mesa familiar y a las familias que lo requieren en las grandes ciudades, ¿no? Lo que se tiende acá es cómo mejorar nuestro suelo para así tener una buena producción. Otro punto también que debemos tener en cuenta es el riego adecuado. Importante también, el riego adecuado es fundamental para mejorar y el mantenimiento de los suelos agrícolas saludables. Aquí está, porque si hacemos muchas veces un riego por inundación y así a tajo abierto, pues que se va a llevar todo en el arrastre. Por eso es que se debe tener el nivel del suelo, cómo está, cuánto dependiente tienen nuestros surcos, para así tener un buen riego, un buen suelo, un buen manejo, así tener una buena producción, ¿no? Implementar sistemas de riego eficientes para evitar la salinización y la compactación. Aquí debemos tener en cuenta, como les digo, pues qué tipo de sistema o qué tipo de suelo tengo para poder hacer este riego adecuado y requerido por la planta, ¿no? Porque si hacemos riegos por inundación, de repente cuando ya pasa la cosecha, la campaña, se te va a compactar el suelo porque el agua se ha infiltrado, ¿no? Pero si hacemos un buen manejo ya con un sistema adecuado, por ejemplo, goteo, pues que van cayendo agua lo que requiere la planta necesariamente, ¿no? Y así vas haciendo tu suelo mucho más fértil, mucho más productivo y aprovechable para la planta y al mismo tiempo el bolsillo del que está emprendiendo a la producción agrícola.
Dimensionar correctamente el sistema de riego es importantísimo también para cubrir las necesidades hídricas de los cultivos, considerando las características del suelo, perdón, y posibles condiciones extremas, ¿no? Allí por eso es que es importante el riego para tener un suelo, pues, mejorar tu suelo, hace hacerlo productivo, hace que sea mucho más aprovechable en este caso, ¿no? Tenemos calcular cuánta depresión necesitamos de agua en los cultivos. ¿Tu cultivo cuánto requiere? Los paquetes tecnológicos te dicen, ¿no? Te dicen allí, tal cultivo requiere tanto de agua. Tal cultivo, pues, requiere tantos milímetros de agua y así vas viendo qué cantidad vas a aplicar al suelo y no alterar las condiciones de que favorables que requieren nuestras plantas, ¿no? Nuestras plantas. Analizar las propiedades físicas del suelo también es importante, como la capacidad de campo, o sea, cuánto es la capacidad de retención que tiene, un punto de marcha y agua disponible para las plantas que requieren. Allí es las dimensiones adecuadas en el sistema de riego que tú vas a emplear, que es importante para así mejorar nuestra productividad, nuestro suelo agrícola, ¿no? Es el riego, también es importante hacer un buen manejo, ¿no? Si nosotros no hacemos ese manejo, pues vamos a tener consecuencias de pérdidas y así no vamos a tener buen aprovechamiento, ¿no? También el agua es importante, la, analizar la calidad de agua que tú vas a llevar para que tu suelo no sea contaminado y así también no puedas alterar algunas propiedades que tienes ahí ya, ¿no? Por ejemplo, el pH, ahí vas viendo los nitratos, la presencia de contaminantes que tienen. Por eso que es importante también tener en cuenta la calidad de agua que vas a emplear para mejorar tu suelo. Si tú vas a aplicar un agua contaminada, pues vas a empeorar, o sea, no vas a tener un suelo de calidad. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es mejorar, cómo mejorar, o qué condiciones nos ayudan para tener una buena producción, ¿no? Cuánto cuánto te va a costar también todo esto, ¿no? Para lograr una buena eficiencia y ahorro del recurso hídrico en este caso, ¿no? Evitar los riegos excesivos, como se les mencionaba, que puedan así causar problemas como asfixia en la parte radicular de la planta. Tú inunda, hay cultivos que no requieren inundaciones de agua y pues vas a asfixiar y un suelo asfixiante, un suelo inundado, pues no va a ser bueno. Nosotros lo que queremos es tener un suelo adecuado para tener una producción muy buena y así tener esa, ese suelo que requiere una planta para una buena producción. También otro punto que se debe tener en cuenta el manejo de la salinidad, porque hay suelos salinos, hay suelos ácidos, que se debe tener en cuenta acá, ¿no? Que la presencia de estos suelos, de estas sales, afectan la producción de ciertas plantas y por ende hacer el manejo adecuado de estas sales es fundamental para mejorar y mantener la salud de los suelos agrícolas, porque suelos ácidos son buenos, suelos alcalinos o suelos salinos no tampoco es bueno para la planta. Ahí cada cultivo requiere un pH óptimo para su buena producción. Utilizar técnicas de, ¿cómo se lo puede hacer esto? ¿No? Utilizar técnicas de lixiviación y aplicación de enmiendas, así como vas a mejorar estos suelos, ¿no? Que no vayan a ser suelos muy salinos y así tú puedas tener una buena, ¿no? Porque si tú siembras, ustedes ven en la imagen, por ejemplo, allí donde ves esta sal, las plantas se marchitan. ¿Por qué? Porque
están bloqueándola, no hay los nutrientes que requieren. Y si existen, esas sales no los dejan ser absorbidas y van matando las plantas y son muestras de cómo se ven en el campo ya definitivo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto, con la corrección para mejorar nuestro suelo, ¿no? Aplicar correctores a base de calcio, yeso, ácido sulfúrico para mejorar la estructura de suelos sódicos o salinos, seleccionar los cultivos también, ahí hay que ver, hay cultivos que sí son tolerantes, como decía, ¿no? Porque hay cultivos que requieren un pH óptimo, neutro, casi neutro, de 6,5 a 7,5, que la mayoría de los cultivos, pero también hay otros que sí van a ser mucho más resistentes, ¿no? Un poco que estos cultivos tú tienes que seleccionar, que si tienes un suelo de eso, cómo vas a ir mejorándolo, ¿no? Ahí están algunos cultivos que se menciona acá, que van a ayudar a mejorar este suelo, ¿no? Otro también para ir nosotros mejorando nuestro suelo, monitorear cuidadosamente la calidad del riego del agua que se vaya teniendo, ¿no? Los parámetros de conductividad eléctrica, o sea, los iones que van teniendo ahí y los aniones, el cloruro, boro y sodio, que son partes esenciales que van a hacer nuestros suelos salinos y así vamos mejorando nosotros también, ¿no? Utilizar sistemas de riego eficiente como si tienes un suelo así, para que no tengas un arrastre, pues el por goteo, ¿no? Permite mejorar cómo y distribución del agua más eficiente. Un análisis de suelo, como se les decía en el principio, debes tener en cuenta el análisis de suelo. Realizar análisis de suelo regularmente permite determinar sus necesidades específicas y ajustar así las prácticas de manejo adecuado para que tengas un mejor resultado en tu producción. Por eso es importantísimo periódicamente siempre estar haciendo un análisis del suelo, porque para si tú tienes un suelo que vas a sembrar una cierta producción a gran escala, te va a requerir tanto de nutrientes, tanto por eso es que se debe tener, de repente está en exceso, ¿no? Tiene nutrientes en exceso, nitrógeno en exceso, vas a desperdiciar mucho abono, y así por eso que se tiene que tener en cuenta que es para mejorar nuestro suelo, tener un análisis del mismo, ¿no? Regularmente, el análisis del suelo es fundamental para determinar las necesidades específicas, como se les decía, de los suelos agrícolas y ajustar adecuadamente las prácticas de manejo. Lo que les vuelvo a repetir es hacer un buen manejo de tu análisis de suelo, te va a permitir, al tener un análisis de suelo, te va a permitir hacer un manejo adecuado. No vas a desperdiciar lo que es nutrientes o sea, por que a ti te dijeron vas a aplicar 80 de nitrógeno, 120 de potasio, pero si en tu suelo ya hay una cierta cantidad, tú no vas a aplicar más de lo que te requiere el cultivo que tú vas a plantar. Por eso es importantísimo el análisis del suelo, ¿no? Que al realizar un análisis de suelo periódicamente, al menos una vez por año, en este caso, para monitorear los cambios que van sufriendo las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Por eso es importante, les decía, que el análisis del suelo para así mejorar nuestro suelo. Vas a analizar parámetros claves como son el pH, el nivel de nutrientes, los tres principales, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Y así la materia orgánica que vas encontrando en tu suelo, la salinidad, la actividad microbiana, y así vas haciendo si está bien tu suelo o tiene deficiencias, o al tener deficiencias va a ser un desequilibrio, ¿no? De cuánto vas a tener la diferencia, ¿no? Por eso que es importante realizar un análisis de suelo para tu mejora tener un suelo agrícola productivo.
Al final vas a hacer, interpretar los resultados de análisis del suelo en relación a los requerimientos nutricionales de tus cultivos. Como les vuelvo a repetir, es parte fundamental que tú hagas estos pasos, sigas estos pasos para determinar qué tipo de enmiendas vas a utilizar, qué enmiendas son necesarias para así tener un buen manejo y un suelo productivo. Ajustar las prácticas de manejo como dosis y tipos de fertilizantes que vas a emplear, ¿no? La rotación de cultivos en base a los resultados de análisis del suelo es importante. Monitorear los efectos de las medidas correctivas aplicadas en los análisis del suelo que tú has tenido, ¿no? Asegurar así un suelo muy saludable continuamente, que no tenga esas variaciones. Por eso se recomienda una vez por año. ¿Qué beneficios se tienen? Al hacer un buen manejo del suelo, favorece la actividad microbiana del suelo, manteniéndolo vivo y con mayores posibilidades para el crecimiento de plantas sanas y una buena producción. Ayuda a desarrollar a las raíces de las plantas. Si la raíz tiene una buena estructura, la planta tendrá un mejor acceso a nutrientes y crecerá sano. Gracias a que los mejoradores de suelo combaten los problemas de sales, iones tóxicos y parásitos patógenos en el suelo, ¿no? Tenemos hacia dónde debemos apuntar nosotros con mejora del suelo, siendo la agricultura una de las actividades que en sí indispensable para el aprovechamiento de todas las propiedades del suelo. Es de suma importancia que los agricultores o las personas que estén inmersas en producir, en tener una producción, procuren el estado de sus suelos, ¿no? Para tener una buena producción, procurar que estén como están nuestros suelos, ¿no? De esta manera es posible aumentar la productividad y obtener alimentos de calidad seguros y nutritivos. Al aplicar un mejorador de suelos, como vas mejorando tus suelos, se obtendrá incontables beneficios que permitan la adecuada rentabilización del capital biológico, evitando la pérdida de la producción y la economía de los agricultores o de los productores que se están adentrando a la producción agrícola. Por eso es importantísimo la mejora de los suelos, ya que a escala global la agricultura está provocando un proceso de degradación de los suelos debido a la reducción de los niveles de materia orgánica estable en la composición y la consecuente pérdida de las funciones biológicas, físicas, químicas necesarias para sostener el crecimiento de los cultivos que vamos viendo. Por eso es importante que la agricultura, desde mucho antes, ha sido el pilar fundamental para la subsistencia de la humanidad, porque esto muchas veces se trabajó empíricamente. Ahora se está contribuyendo a que se tenga una producción de buena calidad, sana, pero ¿de qué depende? De cómo esté tu suelo, de cómo esté, cuál es su composición, o si tu suelo ha sido de materia orgánica, cómo ha sido mejorando, que no sea aplicación, todo lo que es químico. Y ante todo, muchas gracias por la atención y gracias por ser partícipes de la reunión. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan por allí los participantes?